Hola a todo el mundo y bueno, gran bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hoy, la verdad es que tenemos una misión fascinante por delante. Totalmente. Qué ganas tenía de que llegara este tema. Sí, porque vamos a descifrar, digamos, esa magia visual que hay detrás de cada página web que visitamos a diario. Y para lograrlo, contamos hoy con un volumen de material técnico bastante exhaustivo sobre la mesa. Sí, tenemos por un lado un manual de desarrollo bastante denso. Exacto. Y también materiales formativos oficiales de formación profesional del Ministerio de Educación, además de varios extractos de evaluaciones sobre diseño de interfaces web. Un material muy completo, desde luego. Muy completo. Y bueno, todo este contenido gira en torno a un pilar tecnológico fundamental, el que sostiene básicamente la estética de Internet. Hablamos de CSS, o las hojas de estilo en cascada. Eso es. Y fíjate que para darle un anclaje monoreal, toda esta documentación sigue los pasos de un desarrollador ficticio. Ah, sí, Carlos. Exacto, Carlos, un chico que está aprendiendo a maquetar la página web de un negocio llamado Migas Amigas, junto a sus compañeros Ada y Juan. Es una forma estupenda de aterrizar la teoría. Pues a ver, vamos a desgranar esto. La premisa básica con la que debemos empezar, para quienes nos escuchan, es imaginar que una página web es como un edificio. Ajá. El lenguaje HTML serían los cimientos, las vigas, los ladrillos, y el CSS, que es nuestro protagonista de hoy, sería la fachada, la pintura, el diseño de interiores, la iluminación. Me gusta. Esa capa de presentación que transforma algo puramente estructural en una experiencia visual navegable. Pues esa analogía del edificio es el punto de partida ideal. Y si conectamos esto con la perspectiva general, la verdadera revolución de CSS radica precisamente en esa separación de responsabilidades. Claro. A ver, CSS es un estándar mantenido por el W3C, que básicamente son los arquitectos internacionales que deciden las normas técnicas de Internet. Los que ponen orden. Exactamente. Lo que consiguieron con este estándar fue aislar por completo las instrucciones de diseño del contenido real del documento HTML, porque claro, antes de que esto se estandarizara, Madre mía, el código de las páginas era un caos absoluto. un caos total. Los documentos estaban plagados de etiquetas de fuentes y tablas gigantescas utilizadas únicamente para forzar que una imagen o, no sé, un texto se quedara encajado en un sitio concreto. Desarrollan páginas web, pueden cambiar el diseño completo de un sitio entero. Y hablamos de portales que pueden tener miles de páginas. Claro. Y lo hacen modificando un único archivo de texto. Fíjate las implicaciones que tiene eso. El peso de los documentos cae en picado, las páginas cargan muchísimo más rápido y, sobre todo, se abre la puerta a adaptar ese mismo contenido a diferentes pantallas sin reescribir todo el código. Es decir, separaron el qué del cómo. Tienes el texto por un lado y las instrucciones de pintura por otro. Pero bueno, esto no apareció de la noche a la mañana. Revisando el material histórico, esta tecnología lleva gestándose desde los años 90. Así es. Fue un proceso evolutivo bastante interesante. Todo arrancó cuando Hakon Lee publicó el primer borrador de lo que él proponía como hojas de estilo en cascada. Y luego llegó Bert Voss. Eso es. Poco después se le unió Bert Voss y juntos sentaron unas bases que tardaron un poco en cuajar, la verdad. La primera versión, CSS1, empezó a verse implementada de forma más o menos decente hacia 1999. Con aquellos navegadores clásicos. Exacto, con navegadores como Internet Explorer 5.0 y Opera, que lideraron esa adopción temprana. Desde ahí el lenguaje no ha dejado de crecer. Pasamos por la versión 2, luego su revisión 2.1, hasta desembocar en la arquitectura de CSS3, que es modular. Y esa modularidad es clave, ¿no? Fundamental. Permitió introducir capacidades gráficas muy complejas sin tener que esperar a actualizar todo el lenguaje de golpe. Claro, claro. Hablamos de poder manejar texto flotante, diseños de cuadrícula avanzados y una integración impecable con imágenes SVG, que son esos gráficos vectoriales que puedes hacer del tamaño de un edificio y nunca se pixelan. Sí, son una maravilla. Oye, hay un detalle en los materiales del Ministerio de Educación que me rompió un poco los esquemas al leerlo. A ver, cuéntame. Pues que solemos asumir que CSS es solo para que la web se vea bien en el monitor del ordenador o, bueno, en la pantalla del móvil. Pero el atributo especial llamado media demuestra que el alcance es muchísimo más amplio.
no es solo diseño visual. Exacto. Y esa es una de las características más visionarias del estándar. En el código, tú puedes usar reglas para especificar a qué tipo de medio o dispositivo va dirigido un bloque concreto de diseño. Que por defecto suele ser screen, ¿verdad? Eso es, screen para pantallas convencionales. Pero el manual detalla valores como print. Para imprimir. Sí. Esto significa que puedes escribir un bloque de código que solo se active cuando alguien le da a imprimir la página. Le dices al navegador, oye, si van a imprimir esto, oculta los menús de navegación, quita las imágenes de fondo para no gastar tinta negra a lo loco y cambia la tipografía a una que se lea mejor en papel. Es brillante. Y además contemplaron valores como TV para televisores o cosas fundamentales para la accesibilidad técnica. Sí, como speech. Exacto, el valor speech, que prepara el contenido para los sintetizadores de voz que leen las páginas, o Braille para terminales táctiles. Es que básicamente CSS formatea la información para los sentidos, no solo para los ojos. Entender que puedes diseñar para una voz sintética cambia bastante la perspectiva de todo esto. Ahora, quiero entrar en el propio nombre del lenguaje. Hojas de estilo en cascada. ¡Ay, la cascada! Esa palabra siempre genera una especie de miedo reverencial cuando alguien empieza a programar. Vamos a ver, si en mi archivo yo escribo que los titulares deben ser azules y 300 líneas más abajo digo que deben ser rojos, ¿cómo decide el navegador qué hacer sin colapsar? Pues ese es el núcleo duro del lenguaje. Cuando los navegadores encuentran declaraciones de estilo que entran en conflicto para un mismo elemento, no lanzan un error y se detienen, sino que aplican un algoritmo matemático muy estricto. La famosa cascada. Vale. Esta cascada filtra los conflictos basándose en 3 criterios y en un orden muy específico. El primero es el origen de la regla. El navegador asume que el estilo definido por quien crea la página tiene prioridad sobre los estilos por defecto del propio programa. Tiene lógica. Estado en el propio elemento de la página tiene más fuerza que uno escrito en un archivo externo. Vale, entonces el lugar desde el que disparas la regla importa. Pero imaginemos que todas las reglas vienen del mismo archivo externo. ¿Qué hace la cascada entonces? Pues entonces pasa al segundo criterio de desempate, que es la especificidad del selector. Eso suena muy matemático. Es puramente peso matemático. Una regla que describe una ruta muy detallada hacia un elemento pesará más que una regla genérica. El manual de Carlos lo ilustra muy bien. Si tienes una regla genérica que dice todas las negritas van en rojo, pues el navegador obedece. Ajá. Pero si tienes otra regla que dice las negritas que estén dentro de un titular principal van en azul, esta segunda instrucción es mucho más específica. Claro, describe un contexto más exacto. Exactamente. Por lo tanto, gana la especificidad. Y esas negritas concretas serán azules, mientras el resto siguen rojas. Espera, pero si llegamos al punto en el que dos reglas son exactamente igual de específicas y encima vienen del mismo archivo, el tercer criterio del que hablan los apuntes es simplemente el orden de lectura. Así es. Dicen que la última regla escrita es la que gana. Si eso es así, suena a que un archivo CSS muy largo se puede convertir en un campo de minas donde pisas tu propio... Tu propio código sin darte cuenta. Sí. Es una observación excelente. Y de hecho, es el origen de muchos dolores de cabeza en el desarrollo web. Me lo imagino. Efectivamente, en caso de empate técnico absoluto, el navegador lee de arriba a abajo y se queda con la última instrucción. Si en la línea 10 dices que el fondo es verde y en la línea 500 dices que es amarillo, se queda amarillo. Menudo peligro. Y esto, en proyectos gigantescos manejados por docenas de personas, puede generar un efecto dominó brutal. Alguien añade una regla al final del archivo para arreglar un botón y sin querer cambia el color de todos los botones de la web. Requiere una disciplina de organización tremenda. Y precisamente por ese caos potencial, la documentación técnica menciona una especie de botón del pánico, una palabra clave que rompe por completo todas estas leyes de la cascada que acabamos de explicar, el modificador important. Hay el famoso modificador important. Si añades esta directiva al final de una regla de CSS, le estás diciendo al navegador que ignore la especificidad, que ignore el orden de lectura y que aplique ese estilo por encima de cualquier otra cosa. Es la máxima autoridad. Sí. Pero si tienes un problema en el código, usar eso es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Funcionalmente potente, pero muy peligrosa. Se suele utilizar para solucionar emergencias. Por ejemplo, cuando un estilo de un módulo externo está rompiendo tu diseño y necesitas forzar una corrección rápida.
Ya. El problema es que si todo el equipo empieza a usar Important para arreglar sus pequeños conflictos, Al final acabas con un código lleno de estas directivas compitiendo entre sí, lo que hace que el archivo sea directamente imposible de mantener. un desastre. Sí. Como nota histórica curiosa, las evaluaciones señalan que navegadores muy antiguos, como Internet Explorer 6, tenían fallos técnicos y a veces ignoraban por completo esta directiva, lo que era una pesadilla añadida para la época. Vamos, que es un recurso de última instancia y hay que tratarlo con cuidado. Dejando atrás la cascada, hay un concepto en el temario que me parece fundamental para entender cómo se estructuran las cosas en la pantalla. Hablan de que, en el fondo, existen dos grandes familias de comportamientos visuales, los elementos en bloque y los elementos en línea. Es una distinción arquitectónica clave. Para el navegador, todo en la pantalla es una caja, pero actúan de forma distinta. Los elementos en bloque, como pueden ser los contenedores genéricos, los párrafos de texto o los titulares principales, son egoístas con el espacio. Egoístas, qué bueno palabra. Sí, su característica principal es que siempre generan un salto de línea antes y después de ellos. Intentan ocupar todo el ancho disponible de la pantalla, empujando al resto de los elementos hacia abajo. Vale. Se adaptan al texto que los rodea y no rompen la línea a menos que, físicamente, se acabe el espacio horizontal de la pantalla. Aquí quiero hacer un inciso porque en las evaluaciones técnicas detectan un mito muy común entre quienes están aprendiendo a programar. Sí. A veces, cuando se cambia el comportamiento de un elemento aplicándole la propiedad para que actúe en línea, se piensa que el navegador va a dibujar literalmente una línea a su alrededor, como si le pusiera un contorno visible. Y el manual deja clarísimo que eso no es así. Menos mal. Esa propiedad solo altera la física de cómo fluye el elemento junto al texto. No pinta absolutamente nada en la pantalla. Propiedades a veces confunden. Y hablar de físicas y contornos nos lleva directamente al concepto rey del diseño web, el modelo de cajas. Aquí quería yo llegar. Como decíamos, CSS envuelve todo elemento en una caja, rectangular invisible. Para desglosar cómo funciona, el material formativo utiliza una metáfora bastante visual y muy divertida, la de un huevo Kinder Sorpresa. Sí, la metáfora me parece brillante para visualizar las capas. Vamos a repasarla rápidamente porque merece la pena. Venga. El área de contenido, que controlamos con el ancho y el alto. Sería la sorpresa, el cochecito de juguete que viene dentro. Esa es la información real. Exacto. Luego, envolviendo ese juguete tenemos el relleno o el padding en inglés. En nuestra metáfora es la cápsula de plástico amarillo que guarda el juguete. Es el espacio interior, el aire que hay entre el contenido y el límite físico del elemento. Y aquí hay una trampa técnica vital, ¿no? Vital. Este espacio de relleno altera las dimensiones totales. Si tu contenido mide 100 píxeles de ancho y le pones 20 píxeles de relleno por la izquierda y 20 por la derecha, la caja en realidad va a ocupar 140 píxeles en la pantalla. Muchos diseños se rompen porque la gente no tiene en cuenta esta suma. Vale, entonces tenemos juguete y cápsula amarilla. Ujú. Por encima va el chocolate, que sería el borde. Podemos decidir si queremos que el borde sea una línea continua, discontinua o punteada. Eso es. Y el manual advierte que si no definimos un estilo de borde, por mucho que le pongamos color o grosor, el borde no va a aparecer. Y finalmente, cubriendo el chocolate, tenemos el envoltorio de aluminio, el margen. El margen. Ese es el espacio exterior, que siempre es transparente y sirve para empujar y separar esta caja de las demás que tiene alrededor. Es un desglose perfecto. Juguete, cápsula, chocolate y aluminio. Pero aquí es donde la física de estas cajas se vuelve peculiar. Y es algo que a Carlos, nuestro desarrollador del ejemplo, seguro que le ha dado un 1000 dolores de cabeza. Nos referimos al colapso de márgenes. Ostras, espera, ¿eso del colapso suena a un error de diseño del propio lenguaje? He leído en los extractos que si tienes dos cajas apiladas verticalmente, los márgenes no se suman. No, no se suman. O sea, si la caja de arriba empuja 20 píxeles hacia abajo y la caja de abajo empuja 10 hacia arriba, la separación total no es 30, sino 20. El navegador se traga el margen más pequeño. ¿Por qué el sistema decidiría ignorar una instrucción matemática tan básica? Pues mira, a primera vista parece un fallo garrafal, te doy la razón. Pero en realidad es una solución brillante a un problema tipográfico muy tradicional. Imaginemos que tenemos varios párrafos de texto seguidos. A cada párrafo le asignas un margen superior e inferior para que respiren. ¿Vale?
Si los márgenes se sumaran, el espacio entre el primer y el segundo párrafo sería el doble que el espacio antes del primer párrafo o después del último. Ah, claro. Visualmente, el texto quedaría descolgado y súper extraño. Al colapsar los márgenes verticales, el navegador asegura que la separación entre elementos del mismo tipo sea siempre constante y predecible, manteniendo el ritmo de lectura. Visto así, tiene todo el sentido lógico para la lectura. Y curiosamente, esto es solo para la vertical. Los márgenes horizontales, izquierda y derecha, sí que se suman matemáticamente a rajatabla. Vale, entiendo cómo se estructuran y se empujan estas cajas entre sí, con sus envoltorios y sus cosas. Pero, ¿cómo decido a qué caja específica le pongo el margen sin alterar al resto de las cajas del documento? Ahí es donde entran los selectores, que es básicamente cómo aprendes a apuntar con precisión en CSS. Los selectores son el mecanismo de segmentación por excelencia. Es el lenguaje que usas para decirle al navegador, oye, aplica estas capas de pintura y estos márgenes exclusivamente a este elemento. Lo más rudimentario es usar el selector universal. Un simple asterisco. Eso es, un asterisco, que selecciona absolutamente todo en la página. O usar la etiqueta base, como apuntar a todos los párrafos a la vez. Pero la verdadera potencia organizativa llega cuando el equipo de diseño empieza a utilizar clases e identificadores. Revisando el código de ejemplo, la diferencia entre una clase y un identificador parece ser una cuestión de exclusividad. Totalmente. Una clase que escribes poniendo un punto delante del nombre te permite agrupar cosas distintas. Es como ponerle la misma camiseta de equipo deportivo a varios elementos. Buena analogía. Puedes tener un titular, un enlace y una imagen. Y si a todos les pones la clase destacado, todos compartirán ese estilo. Pero el identificador, que usa el símbolo de la almohadilla, es diferente. Exactamente. El identificador es estrictamente único, como un número de pasaporte o un DNI. Solo puede existir un único elemento en todo el archivo HTML que tenga un identificador específico. Si lo usas para la cabecera principal, no puedes usarlo para nada más. Y como hablábamos en la sección de la cascada, ese identificador tiene muchísimo peso matemático por ser tan hiperespecífico. Muchísimo. Pero la flexibilidad real aparece cuando empiezas a combinar estos selectores para navegar por la estructura del documento. Sí, los apuntes muestran combinaciones muy interesantes, aunque leer código en voz alta siempre es un poco complicado. Básicamente puedes separar varios selectores con comas para aplicar la misma regla a varios grupos a la vez. Eso es. O puedes usar símbolos para establecer relaciones familiares. Por ejemplo, en lugar de poner todo el código literal, si usas el símbolo de mayor que, estás siendo súper estricto. Le dices al navegador que solo afecte a los elementos que son hijos directos de un contenedor, ignorando por completo a los nietos o bisnietos que estén anidados más profundamente. Esa es la forma correcta de interpretarlo. Al final son rutas de parentesco. Puedes apuntar a hermanos adyacentes, a descendientes lejanos, y hay una categoría de selectores que lleva esto un paso más allá, permitiendo que el diseño reaccione a lo que hace el usuario. Sin necesidad de JavaScript. Exacto, sin programar lógica compleja. Son las pseudoclases y los pseudoelementos. Las pseudoclases detectan el estado temporal de un elemento. El caso más evidente son los enlaces. Ah, sí. Un enlace tiene una apariencia cuando no lo has visitado, otra cuando ya está en tu historial, otra distinta justo en el momento en el que dejas el cursor del ratón suspendido encima de él y otra décimas de segundo mientras haces clic. Y el manual hace mucho hincapié en que hay que declarar esos estados en un orden muy concreto en el código, usando el truco mental de las iniciales LVHA, Link, Visited, Hover, Active. Si los pones en otro orden, la famosa cascada de la que hablamos antes se lía y los estilos se pisan mal. Es una regla mnemotécnica de supervivencia básica en el código. Y más allá de los enlaces, el temario destaca pseudoclases fundamentales, como la que detecta cuando un elemento tiene el foco. Eso para los formularios es clave. Vital. Cuando alguien navega por un formulario usando la tecla del tabulador en lugar del ratón, el campo de texto activo debe resaltarse visualmente para que la persona sepa dónde está escribiendo. Es una necesidad técnica y funcional innegociable. Sí, tema de accesibilidad pura. Y por la parte de los pseudoelementos, te permiten inyectar estilo en partes que no existen físicamente en el HTML. ¿Cómo es eso? Puedes decirle a CSS que coja la primera letra de un texto y la haga gigantesca, como en un manuscrito antiguo, o inyectar un icono decorativo justo antes de un título. Y todo desde la hoja de estilos.
manteniendo el contenido HTML totalmente limpio. Es asombroso cómo han sacado toda esa carga decorativa de los cimientos del edificio. Y ya que hablamos de decoración, la parte final de nuestro análisis trata sobre la pintura y el acabado. Hablemos de tipografías y colores, que es lo que más se ve. Venga. La tipografía en CSS ofrece un control absoluto sobre la legibilidad. Puedes definir familias de fuentes, pero la documentación técnica recalca que siempre debes incluir una lista de fuentes genéricas de respaldo. Por si acaso. Claro, si pides una fuente muy rara y el dispositivo de la persona no la tiene instalada, el navegador necesita saber si debe sustituirla por una fuente genérica con remates o sin remates para no destrozar el diseño que tenías pensado. Y luego está el tema del tamaño. Sobre el tamaño, me pareció muy revelador que recomiendan alejarse de los píxeles absolutos. Sugieren usar medidas relativas, como la unidad em o porcentajes. Y al leerlo, entiendes que no es solo una elección matemática. Es una postura sobre cederle el control al usuario. Así es. Si usas medidas relativas, la web respetará si esa persona tiene configurado su navegador para ver la letra más grande, porque tiene problemas de visión. Se adapta a su configuración base. Ese es exactamente el propósito técnico. Si fijas el tamaño en píxeles rígidos, bloqueas la capacidad del navegador para escalar el texto de forma natural. Y para quienes buscan optimizar el tiempo escribiendo, todas estas propiedades tipográficas se pueden condensar. En una sola línea. Exacto. En lugar de escribir el tamaño, el grosor y el nombre de la fuente en líneas separadas, el código permite usar una propiedad abreviada donde pasas todos esos valores en una sola instrucción, manteniendo el archivo mucho más ligero y fácil de leer. Otro punto de confusión clásico que aclaran los materiales, y que a mucha gente le pasa al principio, es la diferencia entre teñir el texto y pintar el fondo, que parece lo mismo, pero no. Es un error de base súper frecuente. La propiedad, que se llama simplemente color, afecta exclusivamente a la tinta del primer plano. Es decir, cambia el color de las letras y, si no has dicho lo contrario, también teñirá el color de los bordes. Vale. Pero si lo que quieres es rellenar todo el interior de la caja de nuestro ejemplo del Kinder, tienes que usar obligatoriamente la propiedad de color de fondo. Por defecto, todas las cajas en la web tienen un fondo totalmente transparente. Si no las pintas, simplemente dejarán ver el color de lo que sea que tengan detrás. Y para ir cerrando la caja de herramientas técnicas, hay un par de detalles avanzados. Mencionan propiedades para quitar los molestos puntos de las listas o mecanismos para limpiar elementos que se quedan flotando y rompen el diseño. Pero lo que me ha parecido de una precisión casi matemática es cómo funciona el posicionamiento absoluto. El posicionamiento absoluto es una herramienta para mover elementos fuera del flujo normal del documento, pero tiene un anclaje lógico muy particular. Sí. Cuando decides posicionar una caja de forma absoluta, le das coordenadas matemáticas. Le dices ponte a 10 píxeles desde arriba y 20 desde la izquierda. Pero la gran pregunta es, ¿arriba y a la izquierda de qué? Esa es la clave. El navegador buscará jerárquicamente hacia arriba cuál es el contenedor más cercano que tenga un posicionamiento alterado. Si encuentra uno, usará las esquinas de ese contenedor como su punto cero. ¿Y si no lo encuentra? Si busca por toda la estructura y no encuentra ninguno, usará el documento principal completo como mapa de coordenadas. Es un sistema que requiere entender perfectamente la estructura tridimensional de la página. Vale, creo que tenemos una imagen completísima de todo esto. Hemos visto cómo las hojas de estilo en cascada son capaces de coger un documento básico, que no sería más que un pilar de texto aburrido, y transformarlo en una experiencia estructurada y versátil. Efectivamente. Todo ello aplicando reglas de prioridad para resolver conflictos, calculando cada elemento como una caja matemática que interactúa con las demás y usando un sistema de selectores que permite apuntar a elementos específicos de forma casi quirúrgica. Todo esto mientras respeta la accesibilidad y el dispositivo final. Y eso nos lleva a la conclusión real de este análisis. ¿Qué significa realmente todo esto? Para cerrar, me gustaría proponer a la audiencia un pequeño experimento mental. Adelante. La próxima vez que entren a su aplicación web favorita, a un periódico digital o a una tienda en línea, intenten visualizarla desnuda. Imaginad que le apagan el interruptor del CSS y se queda solo el texto puro, estructurado. El diseño web no consiste únicamente en añadir paletas de colores agradables o tipografías modernas. Consiste en una arquitectura de cajas invisibles que gestionan el peso visual.
Esas cajas deciden de forma estrictamente calculada qué elemento va a captar la atención del ojo en el primer segundo, cómo se va a guiar la lectura a través de la pantalla y de qué manera intuitiva se va a interactuar con los datos. Es, en esencia, un lenguaje de control direccional y psicológico que opera de manera completamente imperceptible para quien navega. Una perspectiva fascinante para mirar Internet con otros ojos a partir de ahora. Ya no veremos páginas, sino estructuras de cajas interactuando en las sombras. Muchísimas gracias por desentrañar todas estas capas técnicas con tanta claridad. Y gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Os animamos a seguir manteniendo viva la curiosidad por los lenguajes invisibles que dan forma a nuestra realidad digital. Nos escuchamos en la próxima exploración.